Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Tengan ustedes nuestra más cordial bienvenida a este espacio que a partir de hoy día damos inicio a nuestros miércoles de visión estratégica. Soy Rafael Rodríguez, presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú, y estamos aquí reunidos en las aulas de la Universidad Marcelino Champañá para poder llevar hoy día una conferencia, conversatorio muy interesante con la cual estamos dando inicio a este conjunto de reuniones que vamos a tener todos los días miércoles. Hoy ya tenemos como invitado especial a nuestro docente también en nuestro programa de diplomatura de especialización en inteligencia cognitiva, al ingeniero Juan Carlos Babarzi Barrera. Él es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, con estudios de MBA en la Universidad Ricardo Palma. Ha cursado el programa de Liderazgo y Gerencia de Personas en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el programa de Gerencia Corporativa y el programa de Liderazgos para Ejecutivos en AOTS, Japón. Además, ha seguido el diplomado en Inteligencia Estratégica y Competitiva en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, y diversos cursos de riesgos y ciberseguridad y continuidad de negocio. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, de los cuales los últimos 24 los ha desempeñado en Hermes Transportes Blindados, ocupando diversos cargos y en la actualidad el cargo de gerente de operaciones y desde los últimos 10 años, el cargo de gerente de riesgo y seguridad. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rafael, y por tan lindas palabras. No, es un honor tenerte con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre un tema muy interesante que estamos seguros vamos a tener un gran despliegue de conocimiento, la inteligencia. Inteligencia es una palabra que significa mucho más de lo que muchas personas creen. Inteligencia es una herramienta holística que nos brinda capacidades múltiples, sobre todo para poder mejorar la toma de decisiones, la capacidad de adelantarnos a los cambios. Y lo primero que muchas personas se les viene a la mente cuando escuchan la palabra inteligencia son aquellas cosas que de repente se hicieron por personajes un poco oscuros hace muchos años, ¿no? Cuando la inteligencia realmente es el tratamiento de la información para convertirla en inteligencia propiamente dicho. Nosotros en la vida privada, las empresas donde trabajamos y donde utilizamos la inteligencia, usamos solamente información de fuentes totalmente abiertas y somos muy respetuosos de las leyes y las normas vigentes. La inteligencia es una herramienta muy importante y creo que debe ser utilizada por la mayoría de las empresas porque les va a dar una ventaja competitiva frente a sus adversarios. Excelente. ¿Y cuál consideras que es el mayor aporte de la inteligencia en cuanto a la capacidad para poder manejar el futuro, ¿no? El adelantarnos al cambio. Vivimos un mundo totalmente convulsionado, el futuro es permanentemente incierto. ¿Cómo podemos enfrentar ese reto que se presenta, ya no podemos decir en el día a día, sino en el minuto a minuto? Bueno, la manera es utilizando las herramientas adecuadas para el tratamiento de la información. La inteligencia nos permite, con las herramientas adecuadas, poder prever qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? El futuro es muy incierto, es lo que dicen. Sin embargo, se puede prever con un cierto grado de asertividad. Obviamente que no hay 100% de seguridad, pero si yo tomo una decisión en base a un análisis bien hecho, la probabilidad de éxito que voy a tener es mucho más alta que tomarlo por una simple intuición. Y la inteligencia está ahí, ayudarme a tomar esa decisión de la manera más cercana posible para evitar que cometa algún error. Muy bien lo has dicho hace un momento que tradicionalmente la palabra inteligencia nos generaba ciertos temores, ¿no? Cuando realmente ese es un uso pues que tal vez porque lo vemos en las películas de Hollywood y todos los agentes que vemos que la inteligencia siempre está relacionada con lo oculto, lo secreto,
¿Siempre es así? ¿Para hacer inteligencia necesitamos recurrir específicamente a estas actividades, o es que la inteligencia la podemos producir a partir de fuente abierta, de información corriente? Estamos en el día a día. Claro, todos hemos visto las películas y a todos nos encantan las películas Así es. de espía, James Bond y todo Misión esto, imposible. sí, Misión Imposible, ¿no? Pero la verdad es que en la vida real la información está disponible, está en internet, está en las redes sociales, está en los periódicos, en las radios, y la información existe. Lo único que tenemos que saber es cómo buscarla. Y para saber buscarla, también necesitamos conocer las herramientas que nos permitan buscarla y procesarla, ¿no? De tal manera que podamos convertir esa data en información y posteriormente en inteligencia. Qué interesante. Ya veremos más adelante, seguramente, algunos casos prácticos en los cuales nos puedas dar algunos ejemplos. Quiero invitar al público, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, que por favor la registren a través del chat, que nosotros con todo gusto vamos a poder desarrollar. Así que en cualquier momento, cuando hay alguna inquietud, alguna duda, que nos pregunten para poder atender inmediatamente sus inquietudes. Juan Carlos, entonces podríamos decir que para la inteligencia el insumo fundamental es la información. Totalmente de acuerdo. O sea, necesitamos la información que, como te decía, está en todos sitios, pero hay que entender que la inteligencia no es solamente tener metadatas o grandes bases de datos, ¿no? Porque ese es el insumo que vamos a utilizar para luego de un análisis poder convertir eso en inteligencia, ¿no? Mucha gente piensa tal vez de que la inteligencia también es recibir correos anónimos o información que corre por los pasillos de las empresas. Eso no es inteligencia, porque la inteligencia es contar con datos verídicos, ¿no? Que sean verificados y que en base a ese análisis de esa data verificada yo pueda tomar una decisión de la manera más correcta posible. Excelente. Bueno, muchas veces converso con personas, empresarios, amigos que tienen sus negocios, emprendedores, y permanentemente me preguntan, Rafael, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder fin de año? ¿Qué va a suceder dentro de 2 años? ¿Qué va a suceder dentro de 5 años? Yo recuerdo cuando recién iniciaba mi vida profesional, uno podía y necesitaba hacer proyecciones para los proyectos que hacíamos, de repente para 3, 4, 5 años. Pero hoy día vemos que pensar en ello es un poco difícil porque la velocidad del cambio es tan rápida, ¿no?, que necesitamos estar permanentemente involucrados en ese cambio. En ese sentido, dentro de la experiencia que tienes como gerente, ¿qué opinas sobre el aporte de la inteligencia para la capacidad de adelantarnos a los cambios, para la capacidad de poder gestionar mejor la toma de decisiones? Es fundamental, porque actualmente estamos bombardeados por múltiple información de diferentes fuentes y muchas veces la información se contradice entre sí misma, ¿no? Entonces, recibimos tanta información que procesarla de una manera intuitiva es muy compleja. Es por ello que debemos utilizar estas herramientas que nos permitan anticiparnos a las amenazas o oportunidades que puedan haber tanto en el mercado como en nuestras operaciones o en aquellas situaciones en las cuales nosotros querramos saber en el futuro. Correcto. Correcto. Y el futuro es hoy, ¿no? Ya nosotros no podemos esperar y decir esto va a suceder. Ahora, yo siempre comento algo, ¿no? Que para nosotros es un poco más fácil, digamos, saber cuál va a ser el futuro, porque el futuro ya llegó y está en aquellos lugares, aquellos países donde la tecnología ya existe, ¿no? Entonces,
Nosotros queremos saber cuál es el futuro de la tecnología, de las, de la inteligencia artificial, pues tenemos que ver dónde está sucediendo ya la inteligencia artificial y en ese nivel. Simplemente tenemos que observarlo. Entonces, tenemos que, como bien dices, saber buscar esa información, saber procesarla, saber interpretarla y sobre todo analizarla. ¿Qué rol juega el analista humano? Es fundamental. Mira, producto del trabajo que desempeño y la investigación que me gusta hacer, uno encuentra en el mercado diversas herramientas que te dicen que hacen esta inteligencia, ¿no? Sin embargo, el feeling que le pone el analista, el conocimiento extra, es fundamental para poder desarrollar un informe que te permita realmente tomar decisiones de la manera correcta. No va, todavía es muy difícil poder superar al ser humano, al analista, que recibe diferentes informaciones, inclusive hasta tiene un pequeño feeling, como digo, un feeling que le va a permitir a él de repente ahondar en un punto o separar ese punto del análisis. Es fundamental. O sea, el analista para mí es una pieza clave en la toma de decisiones para utilizando las herramientas adecuadas de inteligencia. ¿Es suficiente el tener como herramienta el famoso Business Intelligence, el Data Science, o esto es un paso previo a la inteligencia? Es un paso previo, porque lo que al final vamos a obtener con Business Intelligence, ¿no?, es información, ¿no? Claro, puede ser información de muy buena calidad, ¿no? Muy buena información, pero esa información requiere un tratamiento adicional que te lo da el analista. Ese analista te va a dar ese tratamiento que va a convertir esa información en inteligencia, con posiblemente una prospección hacia el futuro, de tal manera que tú ya puedas tomar tu decisión de manera adecuada. Qué interesante. Juan Carlos, tú como gerente que manejas esta organización en el campo de la seguridad y el riesgo, ¿no? Riesgo, palabra muy interesante, importante. Eh, ¿Qué consideras que debería de tener un buen analista de inteligencia? Bueno, lo principal es conocer la metodología, ¿no? O sea, si una persona, por muy inteligente que sea, haga redundancia, no conoce las herramientas, no va a poder llegar a un buen análisis. Porque, como repito, hay tanta información que procesar, y si tú no tienes el paso a paso de lo que tienes que hacer con las herramientas adecuadas, posiblemente vas a llegar a un nivel de análisis, pero no tal vez con la profundidad que se requiere para la situación. En nuestro caso, por ejemplo, trabajo en Hermes, nosotros tomamos decisiones muchas veces que dependen del día a día, dependen de la vida de las personas, ¿no? Entonces, el nivel de decisión que tenemos que tomar debe ser muy fino, muy, muy a detalle, y no podemos confiarnos en la intuición o podemos confiarnos posiblemente en alguna corazonada de alguna persona. Esta información tiene que ser de la mejor manera posible tomada para justamente cuidar lo más importante que tenemos nosotros, que es la vida de nuestros colaboradores. Interesante, interesante. Bueno, yo veo que tú eres un profesional, ingeniero de sistemas, que se ha especializado en el campo del manejo de la información, el manejo del conocimiento. La inteligencia, después de todo, es la conversión, el trabajo, el tratamiento de los datos para convertirlos en información procesada que se convierte en inteligencia. Y como ya hemos visto y nos ha dicho Juan Carlos, ese procesamiento de la información involucra tanto el aspecto del data science, el procesamiento de los datos, más el aporte de la inteligencia del ser humano, el analista de inteligencia. En ese sentido, entonces, es importante rescatarlo, como dice Juan Carlos, que la formación del analista se tiene que desarrollar a partir
partir del aprendizaje, el conocimiento, el estudio de métodos, metodologías. Esto es una especialización, Juan Carlos. Tú que has desarrollado, por lo que veo en tu currículum, además tuve la oportunidad de ser en un momento profesor tuyo en inteligencia. Pero un Y gran era, honor para mí, Rafael. no, La eras verdad que sí. uno de mis mejores alumnos, por no decir el mejor alumno. Eh, Esto, digamos, nos trae a reflexión hacia este continuo, ¿no?, aprendizaje, mejoramiento. ¿Cuál crees que es lo más trascendente, digamos, en esta formación del analista? Quien sea el saber la data, o es un conjunto de todo, el manejar las herramientas de análisis. Mira, definitivamente un buen analista es una persona que maneja muchos campos, ¿no? Es una persona que sabe dónde buscar la información, ¿no? Sabe también interpretar qué es lo que se requiere realmente, ¿no? O sea, porque también para poder buscar la información también tenemos que saber qué es lo que queremos buscar, hacia dónde va el objetivo de esa información que estamos buscando. Entonces, este analista tiene que conocer también muy bien esa parte del proceso y, obviamente, conocer las herramientas y dominarlas. Un buen analista tiene que conocer muy bien sus herramientas porque finalmente, como te comentaba, el procesamiento de la información puede ser muy complejo y si esta no es llevada de la manera más adecuada, podemos terminar posiblemente en conclusiones con la misma data, conclusiones que no sean, que sean erradas, y si usamos la herramienta adecuada y la usamos bien, vamos a llegar a conclusiones acertadas para una buena toma de decisión. Interesante, qué interesante. Y ¿nos podrías de repente comentar algunos casos de éxito dentro de lo posible? Obviamente no vamos a pretender que nos comentes aspectos muy confidenciales de la organización, por supuesto, pero nos podrías compartir como gerente en una organización tan grande como es Hermes, qué capacidades te permitieron lograr desarrollar, dar esas necesidades a través de la metodología de inteligencia competitiva en tu desempeño gerencial. Sí, bueno, te puedo comentar algunos casos eh, eh, sin dar mucho detalle, No, obviamente, no nos digas dónde guardan la plata, ¿no? pero sí, pues, creo que es el conocimiento de todos que nosotros somos una empresa de transporte de dinero y es obvio de que el dinero es algo que es muy apetecido por los delincuentes. Hace unos años nos pusimos como objetivo reducir las pérdidas de los valorados, ¿ya? Y asimismo proteger aún más la vida de nuestros colaboradores. Entonces, para ello, nos planteamos una estrategia y empezamos a utilizar herramientas de inteligencia que nos permitieron identificar primero cuáles eran nuestras fuerzas amigas. Y llámese como fuerzas amigas, pues aquellas que nos ayudan en caso de una situación complicada o prever una situación complicada, como por ejemplo la policía, ¿no? Y a la vez nos permitió identificar cuáles eran las amenazas tanto externas como internas a nuestra operación, ¿no? Amenazas externas, obvio, delincuencia, bandas y delincuencia internacional también, ¿no? Pero también al interno. ¿Por qué? Porque para que haya un ataque exitoso hacia alguna transportadora, de hecho tiene que haber algún tipo de información que sale del área interna. Entonces, utilizando estas herramientas, pudimos identificar todos estos actores, ¿no? Que estaban ubicados en estos diferentes escenarios y nos permitió definir una estrategia puntual para poder fortalecer nuestras relaciones con nuestras fuerzas amigas, ¿no? Y minimizar la oportunidad que tengan estas fuerzas o estas amenazas externas. Esto lo implementamos hace ya varios años, justamente aplicando los conocimientos del curso, y los resultados han salido a la vista. Y acá
simplemente hago una pregunta a todos tus colaboradores. ¿Cuántos asaltos han habido que hayan visto en la prensa que ha habido a nuestra empresa, ¿no? O sea, no han habido mayores situaciones importantes, ¿no? Que hemos podido felizmente neutralizar y se ha logrado realmente cumplir el objetivo de nuestra gerencia, que era cuidar la vida humana, que es lo más importante para nosotros. Interesante. Esta es una experiencia muy importante, efectivamente un caso de éxito y efectivamente, Hermes, gracias a Dios no vemos permanentemente este tipo de noticias. Y la aplicación de la inteligencia competitiva en el campo comercial, ¿tienen algún caso de éxito también? Porque la inteligencia competitiva la podemos utilizar en diversos campos. Sí, sí, la podemos utilizar en muchos campos realmente, ¿no? Mira, en el campo comercial, que es lo que hemos estado haciendo, y creo que para nadie eso es un secreto, de que el dinero se está digitalizando. Ujú. Y obviamente esto es una amenaza para nosotros como una empresa que transporta el cash. Entonces, lo que hemos estado haciendo es identificar justamente cuáles han sido estas amenazas que están viniendo para nuestro negocio y ver qué oportunidades han ido para nosotros. Entonces, hemos utilizado estas herramientas de inteligencia, nos ha permitido identificar exactamente cuáles han sido las amenazas, identificar cuáles son las oportunidades que se nos están creando, porque claro, acuérdate que hay una palabra en chino que la crisis es igual a oportunidad. Ujú. Entonces, identificar en medio de esta crisis cuáles son las oportunidades y en base a eso estamos desarrollando productos nuevos que justamente van a cubrir estas nuevas necesidades que se están abriendo en el mercado. Lamentablemente no te puedo dar mayores detalles, Por Rafael. supuesto, no, claro que sí, definitivamente debemos, al contrario, muchas gracias por compartir todo ello. Es que es importante porque muchas veces las personas me preguntan, ¿no? Y dicen, pero ¿para qué sirve la inteligencia competitiva? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Dame un caso de éxito, dame un ejemplo. Y es que la inteligencia competitiva, como bien lo mencionas, al manejar y al tener como objetivo, ¿no? Como función, como misión, el tratar la data, la información para convertirla en conocimiento, se puede aplicar en cualquier campo, porque en todos los campos existe la información. Exacto. Mira, tal vez algo que de repente no suena muy lógico, tal vez para algunos, que podemos utilizar la inteligencia hasta en el campo de la gestión humana, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Y aquí te comento otro caso. Teníamos el encargo de nuestra gerencia de aumentar el grado de satisfacción de nuestros colaboradores con la empresa. Y lo que empezamos a determinar era cuáles eran aquellos beneficios que le podíamos brindar que realmente ellos valoren. Y adicional había múltiples beneficios que ya tienen, ¿no? Y luego de utilizar estas herramientas, detectamos que la persona a donde más deberíamos llegar y que era la que finalmente en muchos casos tomaba las decisiones, era la esposa del trabajador. Entonces, esto nos permitió desarrollar unos talleres dirigidos a las esposas de los trabajadores, como por ejemplo un taller de manicure, taller de repostería, ¿no? Taller de maquillaje, ¿no? Estos talleres que también les servían a ellas como una forma de que puedan iniciar un negocio propio, ¿no? En la zona donde ellos se desempeñan, ¿no? Y nos permitía poder en ese instante darles también otros beneficios que ellas mismas nos sugerían durante estos talleres. O sea, nos permitió en este taller recopilar esta información adicional para poder nosotros nuevamente volver y brindarles otros beneficios adicionales, pero ya de cara al objetivo que era la familia en sí.
Qué interesante, Juan Carlos. Realmente es sumamente enriquecedor escucharte y ver cómo es que esta misma herramienta metodológica la podemos llevar a diferentes campos donde se obtienen resultados exitosos que ayudan a manejar de manera correcta, precisa, la toma de decisiones, ¿no? Como escuché una vez una frase que dice, somos dueños de nuestras decisiones, pero somos esclavos de las consecuencias. Entonces, si vamos a ser esclavos de las consecuencias, tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos. Y he ahí la importancia de saber o poder adelantarnos a eso. Y tener un respaldo en la decisión que estamos tomando, ¿no? O sea, yo no tomo esta decisión porque se me pareció o por una intuición, es producto de un análisis que tú puedes después sustentar, puedes mostrar, puedes discutirlo inclusive, ¿no? De tal manera de que cuando tú finalmente tomas esa decisión, hay un respaldo que te va a decir, oye, la decisión que he tomado es una decisión que es la mejor con la información que yo tenía hasta ese instante. Interesante. La verdad es que me siento fascinado con todo lo que estoy escuchando. Hay una pregunta, alguien nos está haciendo una pregunta del público, nos dice, ¿qué herramientas podríamos utilizar para hacer la búsqueda de datos, ¿no? Relevantes. O lo que se llama la colección de datos en inteligencia, ¿no? Bueno, inteligencia competitiva, como bien lo mencionaste hace un momento, se fundamenta en la información de fuente abierta. Además, no se necesita más. No se necesita. No creo que se necesite inteligencia competitiva, no necesita. Hoy día la información es abundante. Hay muchísima información y simplemente saber dónde buscar. No se requiere absolutamente nada más que eso. En todos los años que venimos utilizando inteligencia nosotros en la empresa, toda la información que hemos procesado, todo es de fuentes abiertas. Y simplemente es cuestión de saber dónde buscar. Claro. Hoy en día, pues, hay un concepto, ¿no? Que se llama infoxicación. Cuando tenemos tanta información que ya no sabemos qué hacer con ella. Es tan problemático el tener tanta información como el no tener. Pues entonces, por eso es importante saber estas herramientas, estas metodologías. Hay un conjunto de herramientas dentro de lo que se conoce el OSINT, Open Source Intelligence, que nos permiten, a través de una serie de técnicas y herramientas, lograr estas búsquedas exitosas, la colección de datos exitosos. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. ¿La información convertida en inteligencia puede verse afectada por la inteligencia artificial? Perdón, no lo escuché bien, la información convertida. En inteligencia. ¿Puede Ok, verse afectada por la IA? a ver, ese es un tema interesante, ¿no? Mm, La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ayuda que permite direccionar, que permite dirigir hacia cierta ruta que podríamos tomarla como un consejo de un amigo. Pero creo que todavía la fuente humana, el análisis humano, no es superado por la inteligencia artificial. no. Todas las herramientas que yo he tenido la oportunidad de explorar, inclusive algunas que están con inteligencia artificial, hasta el momento ninguna encontró alguna que pueda superar al analista. Como comentábamos hace unos minutos, el analista tiene todavía un feeling, ¿no? Una intuición todavía adicional que le va a dar un valor agregado a este informe. En base a toda su experiencia, su know-how que él tenga, ¿no? Sus conocimientos, ¿no? Su expertise, le va a permitir a él darle ese toque adicional que puede ser la gran diferencia en un informe. Lo que se llama la experiencia, ¿no? El tener calle, el haber vivido. Efectivamente, la inteligencia artificial todavía no llega a esos niveles. Todavía no. De repente en algún momento lo hará. De repente en algún momento la inteligencia artificial se basará también en la experiencia y el sentimiento, ¿no?
del ser humano, porque en este momento la inteligencia artificial es la recopilación de muchas datas, muchas experiencias que han sido alimentadas en una base de datos, pero eso va más allá. Sí, va más allá. Y como te comentaba en este ejemplo que estuvimos conversando de las esposas de los colaboradores, fue justamente un analista que recopilando información, él dijo, el camino creo que va por acá, ¿no? Y nos permitió explorar ese camino, esa ruta, ¿no? Y pudimos efectivamente descubrir que el camino era a través de las esposas que eran las que manejaban el hogar, ¿no? Y eso no nos iba a dar una base de datos, o no nos iba a dar tampoco inteligencia artificial. Ese es el feeling que te da el analista, ¿no? Mirando a las personas, muchas veces el trabajo de mirar, recopilar información, las expresiones que tengan. Claro, Eso de ahí no lo hace todavía una inteligencia artificial. el lado humano, ¿no? Ese espíritu vivo que todavía, de repente algunos, por ahí he leído algunos autores que hablan de que en algún momento la inteligencia artificial podría reemplazar a la inteligencia humana. Yo creo que eso todavía no ha llegado. Todavía Por lo no, menos ahora. todavía no ha llegado. Todavía estamos en ese camino. Yo creo que estamos en ese camino, pero todavía no. O sea, Eso le llaman la era de la singularidad. Juan Carlos, tú eres docente de nuestra diplomatura de especialización en inteligencia competitiva. Tienes a tu cargo el curso de Gerenciando la Inteligencia Competitiva. Tú eres un gerente de una gran empresa, que además desarrollas y tienes muy claro las necesidades y el concepto de la inteligencia competitiva. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia competitiva en las empresas? Como apoyo y ayuda al líder, al gerente, al tomador de decisiones, para que cada vez sea más certero, para que cada vez tenga una mayor capacidad de observar escenarios, de ver patrones, de ver modelos predictivos, prospectivos, de adelantarse al cambio, de poder descifrar lo caótico que es el mundo. ¿Cómo ves ese futuro? mira, hay un viejo refrán, una vieja frase que dice, la información es poder, Sí, ¿no? Sherman Campbell. Pero hay tanta información ahora que tomar decisiones ya no solamente se requieren en recopilar información. Yo creo de que para poder tomar, que un gerente o una organización pueda tomar decisiones correctas, tiene que conocer la metodología, tiene que saber cómo tratar esa información, ¿no? Para convertir esa información, como repito siempre, en inteligencia. Y es algo que no me voy a cansar de repetir, porque, y te lo digo como experiencia, muchas veces se cree de que porque te traen unos cuadros o te traen algunos informes, una data, y ya están con eso, se está haciendo con eso información, y no. Uno requiere para tomar decisiones un análisis, ¿no? Y un análisis es seguir una metodología en base a unas herramientas que ya están desarrolladas. Claro, correcto. Y eso se va perfeccionando. El futuro cada vez, ya lo comentamos hace un momento, es más dinámico, ¿no? Genera situaciones de cambios disruptivos, drásticos, en todo lo campo. La medicina, la biología, la tecnología. ¿Crees que el mundo esté preparado para tanto cambio? Tenemos que prepararnos, Eh, tenemos que estar preparados. O sea, no podemos ser los dinosaurios, tenemos que ser aquellos que sobrevivieron al meteorito. Y la única manera de hacerlo es adaptarnos al cambio. Y el cambio ahora es mucho más rápido, es veloz. Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender nuevas cosas, tenemos que saber cómo tratar esas nuevas
información que nos está llegando. Tenemos que tomar decisiones adelantándonos a lo que va a pasar en el futuro. Y el futuro ya no es qué va a pasar acá en 10 años, ni en 5 años. El futuro es lo que va a pasar acá en 6 meses o un año, o 3 meses, dependiendo. Entonces, a eso estamos, tenemos que apuntar. Nuestro mundo es un mundo muy dinámico. Se toman decisiones todos los días. Cada vez se toman decisiones más rápidas. Y justamente para no equivocarnos y tomar buenas decisiones, tenemos que tener un soporte que nos permita y nos ayude a tomar la mejor decisión en ese instante. Interesante, claro. Porque yo veo, no sé si compartes conmigo esta idea, yo veo que nosotros nos formamos en nuestras diferentes carreras profesionales. Si lo comparamos o lo tomamos como referencia el análisis FODA, ¿no? Que nos da fortalezas o debilidades en la medida en que lo hagamos bien o mal, nos preparamos en el marketing, las finanzas, las operaciones, etcétera. Pero, ¿cómo nos preparamos para enfrentar el entorno, donde están las amenazas reales o las oportunidades reales? ¿Qué nos enseña, ¿no? Dentro de esas, digamos, carreras o esas competencias internas que hemos formado en nuestra carrera profesional? ¿Qué nos enseña a enfrentar el entorno complejo, ambiguo, caótico, como ya lo comenté? ¿Qué nos enseña a descifrar ese entorno? ¿Consideras que alguna de esas herramientas o es ahí donde interviene la inteligencia con fuerza? Exacto. Mira, yo he estudiado la carrera de Ingeniería de Sistemas y me han preparado a mí durante mis años de estudios a cómo administrar o cómo gerenciar un centro de cómputo o hacer un sistema finalmente. Pero nada te prepara para las situaciones que uno vive ahora. El mundo ha cambiado, el mundo es mucho más dinámico. En las universidades, la carrera te va a dar la herramienta para que tú puedas hacer tu trabajo de la mejor manera, pero para tomar decisiones, para poder adelantarte al cambio, para poder gerenciar el futuro, necesitas otros conocimientos, otras herramientas, que se complementan con los conocimientos que ya tienes tu propia profesión. No es algo diferente, es algo que se complementa. Yo aprendí, por ejemplo, a utilizar las herramientas de inteligencia y me di cuenta que se complementaban con las herramientas que yo conocía en mi carrera de ingeniería de sistemas. Entonces, se complementan estas herramientas y justamente este complemento te permite tomar decisiones mucho más seguras, ¿no? Claro. Para el futuro. Inteligencia competitiva es una especialidad que ya existe en el mundo, más de 28, 30 años de existencia. Si nosotros hacemos una búsqueda en los buscadores de internet, encontramos en países europeos, norteamericanos, ¿no? Ya carreras profesionales en inteligencia competitiva, maestrías, algunos doctorados. Es decir, es una especialidad que ya existe en el mundo, que ya está en el mundo avanzado. ¿Cómo ves esto en el Perú? Yo creo que acá en el Perú estamos todavía en los principios de lo que es inteligencia competitiva. Y posiblemente, porque cada vez que alguien ha mencionado la palabra inteligencia, Claro. todo el mundo piensa de que estás haciendo algo puro, ¿no? Cuando no, como bien lo has dicho, en Europa tiene muchos años está dictándose estos cursos, ¿no? Hay empresas ya reconocidas que ya tienen departamentos de inteligencia, ¿no? Que los emplean para la toma de decisiones. Y a nivel mundial cada vez más se está llevando a que se busquen más profesionales que conozcan estas herramientas, ¿no? Porque son los que les van a permitir tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque las empresas tenemos muchas amenazas. Tenemos amenazas comerciales, amenazas operativas, tenemos amenazas legales, tenemos múltiples amenazas y estas amenazas van cambiando en el tiempo y cada vez cambian más rápido. Entonces, oye, ¿cómo me doy cuenta qué es lo que está pasando? ¿Cómo me preparo para este cambio? ¿Cómo sé qué amenaza me puede estar llegando en el mediano o corto plazo? Justamente analizando y preparándome para ello. Excelente.
efectivamente, ¿no? Digamos, la preparación nace primero por reconocer la necesidad. Otro aspecto importante a considerar es la globalización, ¿no? Hoy en día hablamos de realidades como, por ejemplo, tenemos en un puerto un megapuerto donde hay un gobierno que colabora, la interacción de las comunicaciones, la interculturalidad, el intercambio cultural, el avance en cuanto a las líneas de comercio. Hoy puedo comprarme una camisa por internet, me la traen tal vez en 15 días, pero me la traen. Entonces ya no tengo un competidor solamente local, sino ahora hay un competidor que está en el otro lado del mundo que también puede venderme una camisa, ¿no? Y esto afecta a mi producción nacional. Es decir, en esta condición de mundo global, de mundo hiperconectado, ¿no? Qué importante es tener el manejo de la información. Mira, lo que pasa es de que ya debemos dejar de pensar en nuestra propia realidad local, ¿no? Como bien lo has dicho, el mercado es el mundo, ¿no? Las amenazas ahora no son locales, las amenazas son globales. Eh, las amenazas, por ejemplo, para nuestra industria, que es traerle valores. Los delincuentes también se enteran cómo atacaron un camión blindado en Brasil, qué herramientas utilizaron, qué técnicas utilizaron. Y esa información está en los medios abiertos, Claro. ¿no? Eh, entonces, nuestro planeta, nuestro mundo ahora es un solo y tenemos que estar preparados para competir no acá, sino a nivel global. Claro. Efectivamente, ya no podemos limitarnos, ¿no? A pensar de que nuestro universo, nuestra vida o nuestro entorno solamente existe en este nivel. Eh, los equipos de trabajo en inteligencia competitiva, ¿qué rol juegan para el tomador de decisiones? Es importante que estén preparados. Tienen que estar muy preparados, tienen que conocer muy bien las herramientas y tienen que conocer también cuál es la necesidad de la organización, qué es lo que se está necesitando en eso. No solamente el analista, yo considero que la persona que requiere tomar la decisión tiene que saber también entender qué es lo que está buscando, ¿no? Porque si tú tampoco tienes claro qué es lo que necesitas, es muy poco probable que la persona te pueda entender y pueda proporcionarte la información que tú necesites, por más buen analista que sea. Entonces, es también muy importante que nosotros, los que tomamos las decisiones, conozcamos las herramientas, sepamos hacia dónde puede ir, para no solamente aplicarlas nosotros mismos, sino también para saber qué puede hacer la inteligencia competitiva y poder explicarle claramente a nuestros analistas qué información necesitamos. Interesante. Bueno, como les dije hace un momento, realmente es un lujo tener a Juan Carlos hoy día con nosotros, un honor el tener de primera mano la acción, la experiencia, el tener estos mensajes de un gerente, de un ejecutivo de alto nivel, de una empresa grande en el Perú, que viene ya desarrollando el empleo de la inteligencia competitiva. Estos días miércoles, que como les mencioné hace un momento al inicio de esta reunión, vamos a desarrollar permanentemente estas reuniones, ¿no? Lo que le llamamos nosotros los miércoles de visión estratégica. De tal manera que los invito a que nos acompañen. La próxima semana tendremos a un especialista en ciencia de datos y veremos cuál es la relación que existe entre la ciencia de datos y la inteligencia competitiva. Abordaremos desde una perspectiva específica y más profunda sobre ese tema. Pero hoy tenemos esta conferencia, este conversatorio importante para que podamos ver también cómo es que la inteligencia competitiva se vuelve una herramienta imprescindible, extremadamente importante para el líder, para quien tiene que tomar decisiones que cada día son más complejas, más difíciles, ¿no? Y están más en riesgo. Juan Carlos, ¿cuál es tu mensaje
final, cuál es la idea fuerza, cómo podemos cerrar y quedarnos con una idea. Eh, yo creería de que la inteligencia competitiva el día de hoy es una herramienta fundamental para cualquier empresa que quiera crecer y desarrollarse en el futuro. Y que las personas que están abocadas a hacer inteligencia tengan el conocimiento y manejen las herramientas de manera adecuada para que este análisis sea hecho de la mejor manera posible. Ya es una realidad. Yo creo que la inteligencia competitiva es ya una realidad para acá en nuestro país. Y es fundamental que la empecemos a emplear. Excelente. Hay una frase importante que a mí me encanta y dice, el futuro es hoy, no es mañana. Ya empezamos el futuro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te doy nuestro más profundo agradecimiento a nombre de la Universidad Marcelino Champañá, de la Sociedad de Inteligencia Competitiva, con quienes estamos desarrollando una diplomatura de especialización en inteligencia competitiva. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y nos acompañen, como ya lo dije, los miércoles. Asimismo, iremos también tratando temas a través de nuestros medios sociales, donde publicaremos artículos y mucha información que puede ser de interés. Los invito a que nos acompañen y que se acerquen a nuestra comunidad. Es más, los invito a que pertenezcan a nuestra comunidad de inteligencia competitiva. Pueden hacer ustedes el acercamiento a través de nuestros medios sociales que estamos desarrollando y invitarlo a todos. Creo que hay una pregunta más. ¿Sí? Construir información en el Perú es muy complejo. ¿Cómo podemos construir mejor información? Se lo pregunta Wilfredo Castillo. ¿Tienes alguna? Bueno, sí, Wilfredo, efectivamente, construir acá información es muy complejo, pero la forma de hacerlo es utilizando las herramientas, ¿no? O sea, te va a dar la metodología y la técnica adecuada para que puedas construir esta información y puedas convertirla en inteligencia, de tal manera que pueda ser utilizada para una toma de decisión correcta. Efectivamente, quiero complementar este mensaje. Hoy en día tenemos muchas herramientas para buscar información. Existen los metabuscadores, macrobuscadores, rastreadores, mucha tecnología informática dentro de lo que hace un momento comentábamos que era el OSINT, ¿no? Que es ese conjunto de Open Source Intelligence y otras herramientas más. Al final la información se va a encontrar, la información existe. Y a veces tenemos que llegar a niveles de paciencia, ¿no? Pero con las herramientas que bien nos menciona Carlos, se logran hacer cosas interesantísimas. Ya lo mencionaba hace un momento con respecto a la intoxicación, ¿no? A veces llegamos a encontrar tanta información tan abundante que termina generando estrés en el analista, en quien lo busca, porque al final ya no sabe qué utilizar. Hago esto, hago lo otro, cuál utilizo, cuál es la fuente. Por eso es que es importante que también tengamos herramientas que nos ayuden a tamizar esa información, ¿no? ¿Cuál es verdadera? Exacto. Fuentes confiables, fuentes no confiables. Verificables, o sea, seguir la metodología. Seguir la metodología. Seguir la metodología. Efectivamente, seguir la metodología. Y esa metodología es la que nos va a llevar a esta solución, ¿no? Y que de repente, cuando dominemos la metodología, con el tiempo y la experiencia, que es muy breve, nos vamos a dar cuenta de que no es tan difícil como parece. ¿Hay otra consulta? Sí. La inteligencia competitiva podría ser utilizada por el Estado para una mejor inserción económica y comercial en el contexto internacional. Se la hace Marcelo Javier de los Reyes. Marcelo, sí, en otros países, seguramente ya en nuestro país en algún momento muy pronto sucederá, pero en otros países, como es el caso de Canadá, como es el caso de Francia, como es el caso en España,
La inteligencia competitiva está muy cerca a la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es aquella que se da de manera formal en los estados para el desarrollo y la defensa nacional. Tenemos que tener hoy día muy claro que la hiperconectividad del mundo, de los recursos, genera que todo tenga relación con todo. Si se afecta a lo comercial, se afecta a lo económico, si se afecta a lo económico, se afecta a lo tributario, se afecta el desarrollo del país, se afecta lo político, lo económico, lo industrial, lo tecnológico, todo está hiperconectado. Entonces, estas condiciones y características han sido ya resueltas, ¿no?, de la mejor forma en algunos países donde podemos ver y observar políticas de Estado, políticas generales, que ya consideran a la inteligencia competitiva como parte de un instrumento para el desarrollo nacional, desarrollo y defensa nacional. Yo creo que esto va a ir ascendiendo, va a ir desarrollándose cada vez más en las diferentes naciones, en los diferentes estados, en los diferentes países. Seguramente en nuestro país en algún momento va a llegar a ello, porque sí es importante, ¿no? Por lo que ya les he comentado. No sé si tienes un comentario, Juan Carlos. Sí, mira, como te comentaba, o sea, este es un tema que se está globalizando, ¿no? Y yo estoy convencido de que las personas que ven inteligencia estratégica también me imagino que estarán viendo cómo van a aplicar estas herramientas de inteligencia competitiva integrada con inteligencia estratégica para buscar lo mejor para nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, es algo que va a venir seguramente pronto en el tiempo. Yo creo que sí, estamos yendo a ello. Lo que sucede ya es que, como les comento, en nuestros países la inteligencia competitiva se viene practicando y aplicando pues más de 30 años. Nosotros estamos haciendo camino al andar, estamos comenzando con esta capacitación. Es la primera universidad en Perú que desarrolla este tipo de capacitación. Los esperamos, dicho sea de paso. Pero es tal vez el primer paso y haciendo camino para ir desarrollando cada vez más este campo, una cultura de inteligencia, ¿no? Desarrollar la cultura de inteligencia que todavía no está muy desarrollada en nuestro país. Pero estoy seguro de que aquí en el Perú tenemos muchos grandes profesionales, ¿no? Tenemos personas muy preparadas, pero que ahora tenemos que ver que hay una nueva dimensión que tenemos que enfrentar. Y es esa dimensión que está en el entorno. Esas oportunidades y amenazas que las tenemos que saber tomar. Y no simplemente dejar que sucedan. No simplemente dejar que el destino nos diga, oh, ¿no?, y nos encuentre totalmente distraídos o sin saber. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es ser nosotros los artífices de ese futuro, los que tenemos que aprovechar. Sí, o sea, a ver, creo firmemente de que los cambios se están dando, los cambios son dinámicos y las oportunidades están ahí. Las crisis también están ahí, ¿no? Y tenemos que saber manejar ambas situaciones de la manera más inteligente posible. Aprovechar la oportunidad, ¿no?, para convertirla en una ventaja, ya sea competitiva o comparativa, dependiendo de la situación, o aprovechar una crisis y convertir esta crisis en una oportunidad. Excelente, claro. Y para eso necesito información que de la mejor manera posible para que yo pueda tomar una decisión y que me permita poder aprovechar esta oportunidad. Me encantaría seguir conversando, me siento totalmente contento de todos los temas, me siento totalmente agradecido, Juan Carlos, por todo este conocimiento que nos estás brindando, por todas estas experiencias. Hay tanto que conversar sobre ese tema, es un tema apasionante, porque estamos hablando de la vida, de lo real, estamos hablando
de lo que sucede en el día a día, de lo que nosotros tenemos que enfrentar si queremos salir adelante. No tenemos que ser víctimas de las consecuencias y decir simplemente, Pasó, ¿qué pasó? ¡Qué mala suerte! qué mala suerte, ¿no? Yo creo que tenemos que ser los artífices, ser los creadores de la ola, no esperar que venga una ola para que nos... Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente es, hoy lo repito nuevamente, es un honor tenerte con nosotros. Gracias, de verdad. Y qué afortunados somos de tenerte como docente de nuestra diplomatura de inteligencia. Vamos a tener la oportunidad de compartir contigo más reuniones, más conferencias magistrales para los siguientes días y también durante el desarrollo de nuestra diplomatura. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Rafael, muchísimas gracias a ti. La No, verdad me ha sido un total. honor conversar contigo. Siempre No. es un gusto poder conversar contigo de estos temas Gracias, por que favor. también me apasionan y juntos Sí. nos apasionan. Así es. Así es. Bienvenido. Y siempre estamos acá. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos y espero verlos el próximo miércoles que nos acompañen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.